hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado. Cubano de Adentro y Abajo está conversando con Luis Andrés Domínguez. Con Luis Andrés Domínguez Sandic. Ha sido preso por en cinco ocasiones, ¿cierto? 5 veces. Declarado preso político 5 veces. Bueno, bien, vamos a comenzar por la primera vez. La primera vez, fecha exacta, no recuerdo la fecha exacta. La primera vez fue que caí preso por una octavilla que tiré frente al Departamento 21, Grupo Provincial de Enfrentamiento de la Seguridad, donde se me acusó de atentado contra la figura del comandante. Ahí fui. ¿Y qué decían? Las proclamas lo único que decían era libertad al pueblo de Cuba, vivan los derechos humanos, cese la represión contra las damas de blanco. Había muchas que decían abajo la dictadura, etc. Vaya, no recuerdo que haya habido una sola octavilla o una sola proclama que se dirigiera directamente al dictador Fidel. Entonces consideraron esas palabras progresistas, esas palabras que necesitan los pueblos para existir, las consideraron como ofensa al comandante. Un atentado contra su figura. Así pusieron en los papeles, en el expediente, atentado contra la figura. Entonces la figura del comandante representa la falta de libertad, representa lo dictatorial, representa lo negativo a la condición humana. Representa la represión que existía contra las damas de blanco en aquel momento. La figura del comandante como tal representaba todo lo malo que está sucediendo en Cuba actualmente, en aquel tiempo y ahora también. Por eso fue que se me acusó de atentado contra su figura, porque la figura de él, todo lo que estaba pasando era gracias al comandante. ¿Fuiste arrestado entonces en esa ocasión, ahí en ese lugar? A mí no me arrestaron en ese justo momento. ¿Qué pasa? La seguridad del Estado tiene un modus operandi. La seguridad del Estado, si puede evitarlo, ellos siempre buscan la manera de que la detención como tal no quede registrada. O sea, que la gente no sea público, que la gente no lo vea, sea algo público. Sencillamente tiré las octavillas, etcétera, me fui, llegué a mi casa, todo estuvo bien, nadie se metió conmigo hasta por la noche, ya cuando oscureció. Si fueron a buscarme, que fue el teniente coronel Camilo, jefe del grupo, el segundo jefe de enfrentamiento de ahí del 21, con una camarilla, como si fueran a buscar a Bin Laden. Se personaron allá en mi casa, que yo, por cierto, no estaba en mi casa en ese momento, estaba a casa de una sobrina de la que era mi esposa. Y ahí tuve la oportunidad de cerrarme, coger y ponerle candado a la puerta, y se lo dije: Camilo, si tú quieres, sube, rompe la puerta y sube, porque yo no voy a bajar, porque por la cantidad de personas que fueron a buscarme y en las condiciones y con el ánimo que se veían, si ellos me cogen ese día, ellos me matan a mí. Un ánimo agresivo. Si ellos fueron con toda la intención de maltratar, ellos no fueron a jugar conmigo. Por eso yo tomé la decisión de no dejarme coger. Al otro día, durante todo el día, como ya dije, ellos tratan la manera de que las cosas no sean. Al otro día, ellos por la noche de nuevo fueron a mi casa y ahí sí lograron cogerme, que fue cuando Camilo me apuntó preguntándole a Arturo, que era uno de los secuaces de él, uno de sus jefirros, y era uno de los que me estaba conduciendo a patrullero, preguntándole a Arturo que si yo estaba esposado. Pero así de esa forma, con la pistola en la mano, apuntándome a mí: oye, ese hombre está esposado. Así de esa forma. O sea, sacó la pistola de la pistola en la mano apuntándome: ese hombre está esposado. Así de esa forma. A menos de 4 metros. ¿Te golpearon? Ese día no. Yo he sido golpeado por la seguridad del Estado en unas cuantas ocasiones. Pero bueno, en esa ocasión no se me golpeó. De ahí te condujeron a... De ahí me condujeron, fui conducido a la 7ª unidad de la policía, la que radica en la lista. Ahí no se me aceptó, no sé por qué motivo. Y entonces voy a dar a la unidad del Cotorro. En la unidad del Cotorro, violando lo que tienen establecido ellos mismos en la ley de procedimiento penal, donde dice que un ciudadano puede estar detenido en una unidad de policía. Primero eran 74, ahora lo aumentaron a 96 horas. O sea, 24 horas de instrucción y 72 de investigación. 96 horas. Ellos excedieron todos esos límites y me tuvieron una semana. De ahí mismo, de la unidad de Cotorro, soy trasladado al establecimiento penitenciario Valle Grande, que es donde yo recibo mi libertad a los 3 meses. A los 3 meses no te hicieron un juicio, no te hicieron un proceso. Nada. Es una cosa que no tiene lógica, que por tirar papeles te acusen de atentado contra la figura de una persona. Entonces, a aquella acusación no tienen ni pie ni cabeza, me soltaron. Aparte de que recibieron bastante presión por la misma Berta Soler, la representante de las damas de blanco. Hubo Damián Prieto Blanco, que era el líder de la organización en aquel tiempo, también tuvo una entrevista con el capitán Ernesto, etc. Entonces, por esas cosas, a los 3 meses me liberaron. Bien, vamos a la segunda ocasión. La segunda ocasión sí fue el 25 de mayo del 2016. Yo participé con el movimiento mío, el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, en una manifestación en honor a la muerte de Pedro Luis Boitelo en prisión. Hicimos nosotros una protesta frente al Capitolio Abandonado, donde
somos acusados por alteración, por alterar el orden. Nosotros el único orden que alteramos, una manifestación como se hace en el mundo entero, como ellos tuvieron tremendo tiempo anunciando al mundo con bombos y platillos, un grupo de personas que iban y se personaban frente a la Casa Blanca, la casa del presidente de Estados Unidos, a exigir la libertad de los 5 pies. Entonces eso sí estaba bien. Nosotros sencillamente exigimos libertad para el pueblo de Cuba, que se respetaran los derechos humanos. Por eso fuimos acusados de alteración del orden. Un activista logró captar esta imagen de lo sucedido antes que llegara la policía. ¿Cuántos más fueron acusados? Los que participamos en la manifestación de ahí de frente al Capitolio Habanero fuimos un servidor, Andrés Avelino Domínguez Beltrán, mi papá, Henry Rey Rodríguez, José Antonio Pompa López e Ibrahim Alemán Urrutia. ¿Fueron procesados? Sí, fuimos acusados de alteración del orden público a Valle Grande. Bueno, primero estuvimos en el Cotorro, yo fui de nuevo a Cotorro, de ahí fuimos a Vivá y de Vivá... Bueno, no, lo llevaron a Vivá. Sí, bueno, fuimos conducidos a Vivá y de ahí fuimos conducidos a Valle Grande. Entonces yo con mi mala conducta en prisión, porque yo soy de los que adopto mi posición como preso político, no me acojo al régimen de la prisión, yo no me levanto a la hora de recuento, no me levanto cuando se está pasando inspección, no me le paro firme a los guardias, no me pongo las manos atrás. Cuando veo alguna injusticia contra algún interno, yo soy activista, defensor y promotor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dentro y fuera de. Entonces cuando veo que se le está violando los derechos a un interno, yo sencillamente doy el paso al frente. Entonces eso fue lo que provocó que del establecimiento penitenciario Valle Grande me trasladara hasta el Combinado del Este, que es una prisión de máxima. O sea, tú estabas ya en Valle Grande, pero sin un proceso judicial. No, prisión preventiva, esperando juicio. Ok. Y de ahí, aún esperando juicio, te trasladan al Combinado del Este. Me trasladan al Combinado del Este. Sin tener una sentencia. No, nada. Sencillamente esperando juicio. Del Combinado del Este, como yo mantuve mi postura, mantuve mi conducta, soy trasladado a la prisión 5 y medio en la provincia de Pinar. ¿Qué tiempo estuviste ahí? En total fueron 5 meses. En el establecimiento penitenciario de 5 y medio en Pinar del Río es donde yo salgo de libertad bajo fianza. Fianza que yo, por supuesto, no sé, yo no la pagué. O sea, en Pinar del Río, que fue el último recorrido. Sí, ya yo llegué a Pinar del Río y en Pinar del Río me liberaron bajo. Te liberan bajo fianza y estabas pendiente de un proceso. Sí, todavía bajo fianza, esperando el juicio. Okay. Entonces es donde viene la tercera prisión política mía. Yo salgo de libertad el 25 de octubre del 2016 y vuelvo a caer preso el 28 de noviembre, un mes y 3 días, por la sencilla razón de que no me dio la gana de hacer que un régimen me obliga a mí a guardar luto. Yo no tengo por qué guardarle luto a un dictador. Entonces decretan el duelo nacional por la muerte de Fidel Castro. Yo sencillamente no estuve de acuerdo con él. No guardé el luto, pero por si fuera poco, yo me manifesté en contra de eso. Eso me lleva a prisión de nuevo. Entonces, de ahí es cuando voy a dar de nuevo a Valle Grande. De Valle Grande, ahí vuelvo a hacer el mismo recorrido. Una unidad de policía, de la unidad de policía Vivá, de Vivá, Valle Grande. Me sigo portando mal. Yo soy contestatario, yo soy radical. Me sigo portando mal. Vuelvo a dar al Combinado del Este, que vuelvo y repito, es una prisión de máxima seguridad. Y entonces ahí, claro, no tengo la fecha exacta, en un día me celebran los dos juicios. El juicio por alteración del orden y el juicio por desacato. Un tiempo después, un par de meses después, me liberan. En la estadía mía en prisión fueron 7 meses. Me liberan y después de liberarme, a los pocos días me citan y entonces me hacen entrega de las 2 sentencias. Yo soy sentenciado a un año y 2 años de trabajo correccional sin internamiento por alteración del orden y por desacato respectivamente. Entonces ya la cuarta prisión política, ya yo salgo de libertad. Y entonces me citan a juicio 14 de enero de 2020. Me citan a juicio ahí el tribunal de 100 y 33 porque yo me negué a pagar multas, una multa que ascendía un monto total de 11.150 pesos. Pero eran multas que a mí, no solo a mí, a todos los de frente nos las ponían por participar en nuestras reuniones. Si la Declaración Universal de Derechos Humanos nos da la libertad y nos da el derecho a nosotros reunirnos pacíficamente con personas que tengan nuestro mismo pensamiento político, porque yo te voy a pagar una multa por eso. Entonces nosotros, el que lograba, que generalmente la sede como tal era sitiada por la... Pero entonces había quien podía lograr una estrategia, entraba el día antes, o el operativo hoy lo montaron a las 3 de la mañana, yo voy a entrar a las 2:30. El caso es el que lograba entrar y lograba participar de la reunión. Cuando salía era esposado, conducido a una unidad de policía, metido en
un calabozo y entonces cuando te soltaban con una multa de 150 pesos, si mal no recuerdo. Dicen ellos que por violar dispositivos de seguridad. Cuando te celebran el juicio, ¿qué garantías procesales te dieron? ¿Tenías un abogado defensor o...? Absolutamente ninguna garantía. A mí me citan a juicio, yo voy a juicio. Allí no participó porque incluso cuando no tienes un abogado que tú lo contratas, un abogado, entonces el gobierno tiene que ponerte un abogado de oficio. Ese no, nunca lo vi. A mí sencillamente me citaron, me dijeron, tú estás aquí porque tú no has pagado unas multas y son 11.150 pesos lo que tienes que pagar, que sé yo, que sé cuándo. Entonces yo lo que le dije a la jueza, le dije, mira, vamos a ahorrarnos tiempo y trabajo. ¿Y el desacato y el desorden público en qué quedó? Como te dije, me acusaron después de 5 meses en prisión por un lado y 7 meses en prisión, 1 mes y 3 días después me sancionan a 1 año de trabajo correccional sin internamiento por la alteración del orden y 2 años de trabajo correccional sin internamiento por desacato. O sea, las prisiones que te sancionaron sin internamiento, pero tú estuviste en internamiento. Yo estuve internado 5 meses por la protesta frente al Capitolio y 5 meses y 7 meses porque no me dio la gana de guardarle el luto. Después de eso me sancionan entonces a 1 y 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Sanción que por supuesto yo no cumplo, porque yo no le trabajo a este gobierno. Entonces fue lo que me pasó con el tema de las multas. Cuando yo le pregunto a la jueza, vamos ahorrando tiempo y trabajo, como le dije, ¿a cuánto asciende el monto total de las multas? Dijo 11.150. Bueno, esas multas son arbitrarias, yo no las voy. Y no voy a aceptar trabajo correccional ni con ni sin internamiento. Entonces ella me dijo, ¿tú prefieres ir preso? Y bueno, entonces ahí mismo automáticamente fui trasladado y de Valle Grande. Entonces fui a la prisión de Toledo, que muchas personas la tienen como un campamento. Toledo 2 sí es un campamento. Toledo 1 es una prisión. Yo voy primero a Toledo 2. Voy primero a Toledo 2. Porque ahí estando yo ahí en Valle Grande, como siempre, hubo una violación contra los derechos de los internos, que sé yo, que sé cuándo, y me manifesté en pleno salón de público, delante de los presos, de los familiares, de todo el mundo, donde voy a dar a la celda de castigo. Allí fue un oficial de la seguridad del Estado, conversó conmigo, yo en celda de castigo no como. Digo, no, tú estás en huelga de hambre. Digo, no estoy en huelga de hambre, yo que celda no como. Sencillamente así. Entonces él me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando tú salgas de la celda, nosotros, para que tu papá no pase trabajo, mi papá es un hombre que tiene 75 años, para que tu papá no pase más trabajo, nosotros te vamos a ir cuando te vamos a llevar a Toledo. Entonces cuando yo salgo de la celda, a los pocos días soy trasladado a Toledo 2, que sí es un campamento. Pero como yo no, como dije, como yo no le trabajo al gobierno, a este régimen yo no le trabajo, entonces negativa al trabajo, etcétera. Estábamos en plena COVID, llegó el teniente coronel Ernesto, segundo jefe del órgano de prisiones, y entonces le planteó a los internos de que ya no podían recibir más visitas, no podían salir más de paz, no podían recibir visitas conyugales, pero podían seguir trabajando. Eso fue algo que naturalmente yo no lo entendí, porque si tú me estás diciendo a mí que por protegerme de la COVID, mi familia no puede venir a ver, mi esposa no puede venir a la visita conyugal, yo no puedo salir de paz y entonces puedo salir a trabajar. Entonces, como yo no lo entendí, le pregunté al teniente coronel Ernesto y sencillamente tuvimos unas palabras que lo único que provocaron fue que me trasladaran a Toledo. Como dije antes, Toledo 1 sí es lo que es prisión mínima severidad. Ahí las personas trabajan, el que trabaja sale de paz. Yo lo primero que hice, como yo no trabajo para el gobierno, yo no le trabajo al régimen yo sencillamente pasaba a mí, porque los internos que trabajan salen de paz cada 45 días. Salía ahora. Y entonces los que no trabajan salían de pase cada 60. Yo sencillamente lo que hice fue que yo renuncié al paro. Tú me estabas hablando de campamento, pero en realidad el campamento también es una prisión. El campamento es una prisión como tal. Lo que pasa es que cuando vas a trabajar, sales de la prisión. Ya. Cuando terminas de trabajar, entras. Entonces, en vez de ser cerrado, donde estás totalmente cerrado dentro de es un lugar que es abierto. Abierto no a la calle, estás abierto, estás preso, estás trancado ahí adentro, pero bueno, tienes un poquito más. Esa es la única diferencia entre un campamento y bueno, vamos por 3 prisiones, ¿no? ¿Queda ahora? Me queda ahora la prisión que yo aún no 3, no, son 4. La 4. El atentado contra la figura del comandante. Sí. La proclama. Bueno, tú has hablado de que la prisión que aún no entiendo. Yo en el aspecto, yo no entiendo ninguna. En el aspecto legal no entiendo ninguna. Yo no entiendo ninguna, pero la que menos entiendo primero fue por alteración de los por atentado contra la figura del comandante. Sí. Proclama frente al vendido. Sí. La segunda, la protesta frente al Capitolio. La tercera fue por negarme a pagar las multas. La más reciente, el 24 de febrero del año pasado, yo soy detenido por la seguridad del Estado trabajando. Yo soy vicetercero, a mí no me paga nadie, yo no recibo ayuda de nadie. Yo soy opositor porque me nací y porque no me gusta lo que está sufriendo mi país. Y yo soy vicetercero y entonces la seguridad del Estado me detiene, me conducen a Villamarista. En Villamarista, el teniente coronel Luis Miguel y el teniente Ernesto, lo primero que plantean es que yo estoy ahí bajo investigación, o me quieren imputar un delito, me van a imputar un delito, de que yo era jefe de una célula clandestina donde tenía 10 hombres trabajando bajo mi mano, cuyo objetivo era quemar tiendas, mirar patrulleros, matar policías, etc. Una célula terrorista. Terrorista yo. No pudieron comprobar aquello, porque era falso. Días después, el teniente coronel Luis Miguel y el teniente Ernesto, cada cual por su lado, me dicen que después de las investigaciones y las acciones realizadas, todo aquello había arrojado que ciertamente yo era inocente de los delitos que me estaban imputando, pero que por disposición de la fiscalía
días yo tenía que ir a prisión. Entonces es cuando el viernes 15 de abril voy a dar al combinado de... Cuando llego al combinado de uno de los guardias encargados de cuando revisa los papeles de la documentación del traslado, ve que no existe delito como tal. Dice delito contra la seguridad del Estado. Como eso no especifica un delito, no me aceptan en el combinado. Me regresan a Villa Marista. Ya el sábado 16 el que me saca a instrucción es el teniente. Es al que yo le pregunto, me pregunta si yo estoy molesto, le digo que sí, le explico por qué. Y le digo, por fin, ¿cuál es el delito que yo tengo? Él me dice, no, el delito tuyo es desacato y otros delitos contra la seguridad. Entonces el miércoles soy trasladado de nuevo al establecimiento penitenciario Valle Grande, donde me cambian la medida de prisión preventiva por reclusión domiciliaria. O sea, yo no estoy libre, yo estoy preso de la casa a la casa, porque yo no trabajo para el gobierno, pero bueno, supuestamente yo tengo que estar preso dentro de mi casa hasta el día de juicio. De hecho, un detalle muy importante que se me queda es que el día que a mí me detienen, a mí se me ocupa mi teléfono celular, que todo parece indicar que a la teniente coronel Kenia le gustó mucho, porque era muy bueno, tenía mucha seguridad según ella, etcétera. Y entonces ella me pregunta a mí que quién me había mandado a mí ese teléfono. O sea, yo había recibido ese teléfono y yo le planteé a ella que eso era totalmente falso. Ese teléfono me costó mi sudor y me costó 20 teléfono que no me ha sido. Quiero enfatizar eso porque me tienen incomunicado totalmente porque a ellos les da la gana, porque ellos creen que yo comunicándome soy un peligro, según ellos. Y por eso me tienen sin teléfono. Y esperando un juicio que no acaba de llegar. Curiosamente, yo hablo, me comunico con mi abogada y la abogada me plantea que ella fue o que llamó a la Fiscalía General de la República donde le dijeron que estaba mi expediente. Cuando ella llama a la Fiscalía General de la República, cuando se personó en la Fiscalía General de la República, no me acuerdo, a ella le plantean que ciertamente ese expediente estaba ahí, pero que ese expediente fue regresado a Villa Marista, al órgano de instrucción de la seguridad. Todo parece indicar que es un expediente que no tiene un delito comprobado. La Fiscalía sencillamente no vio ninguna lógica en que ese expediente estuviera ahí. ¿Tú me vas a celebrar a mí un juicio? ¿Por qué? Porque curiosamente, que se me había ido el detalle, primero yo tenía una célula clandestina con 10 personas bajo mi mano. Una célula clandestina supuestamente para él, terrorista. No, eso no. Porque tú vas a virar patrullero, vas a quemar tiendas, vas a matar policías. Es una célula terrorista. Ok, no se pudo comprobar eso. Desacato y otros delitos contra la seguridad. Tampoco, yo no cometí ningún desacato. Ya cuando no tenían de aquí a acusarme, ahora lo que tiene el expediente es propaganda enemiga erregada. Es decir, lo que yo pienso, eso es propaganda enemiga. No, esto que estamos haciendo es propaganda enemiga. Exactamente, esto es propaganda enemiga. Sin embargo, estamos sacando a la luz la ineficiencia de la supuesta justicia del sistema judicial cubano, que actúa arbitrariamente contra pensadores diferentes, sin demostrar delitos, sin ir a un proceso judicial donde argumenten que hay un delito cometido, todas esas cosas. Es que ellos se y como a ti te llevaron, como a ti te quitan, te roban el teléfono, a mí vinieron aquí, me llenaron, me robaron la moto, me robaron por la fuerza la laptop, la cámara fotográfica, las memorias que tenía, los discos que tenía, todo eso me lo robaron por la fuerza. Tampoco me hicieron un proceso judicial para decomisarme algo de lo que me habían quitado por medio del fuerza, tampoco lo hicieron. Entonces suceden estas cosas. O sea, podemos también ser acusados ahora de propaganda enemiga. De propaganda enemiga, porque esto para la dictadura castrocomunista es propaganda enemiga. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es siendo sinceros. Y entonces yo le dije que el problema era sencillo, que el cubano llevaba tanto tiempo viviendo en la mentira que le había cogido miedo. Un dato curioso, por decirlo de alguna forma, cuando yo soy conducido a Villa Marista, el instructor que me recibe es un instructor suplente, porque los que tenían que atenderme, y él me dice, mira, según la Constitución de la República, la Ley de Procedimiento Penal, tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por eso el procedimiento es investiga y detiene. Por eso es que nosotros te tenemos detenidos aquí para entonces investigar hasta dónde llega tu culpabilidad. Entonces te estás diciendo y te estás contradiciendo, porque independientemente de eso, yo no sé lo que dice el Código Penal ni lo que dice la Constitución de la República, pero sé que, si mal no recuerdo, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su inciso A: todo ciudadano tiene el derecho a que se presuma su inocencia hasta tanto se compruebe su culpabilidad en un juicio justo donde se garanticen todos los procesos judiciales, todas las garantías para tu defensa. Amigos, sencillamente dicen que tú tienes una célula clandestina, 10 personas trabajando bajo tu mano. ¿Es verdad? Es mentira. Pues vamos a investigar. Si es verdad, no es mentira. Entonces, bueno, ni siquiera te vamos a pedir disculpas. Te hacemos un cambio de medida y te tenemos sometido a juicio ahí, esperando a juicio, y te tenemos dándote baba ahí, como la teniente coronel Kenia. Parece que le gustó mi teléfono, se quedaron con él y sencillamente me tienen a mí esperando juicio. Una cosa que quiero que quede clara: yo tengo una carta. Yo voy a esperar a que la abogada me dijo que ella iba a ir a Villa Marista, que ella iba a reclamar, que ella iba a exigir, o sea, va a hacer su trabajo. Yo voy a esperar a que ella haga su trabajo. Cuando ella termine de hacer su trabajo, que no tenga resultado alguno, yo personalmente voy a llevar esa carta a Villa Marista. Si no recibo una respuesta que me satisfaga, yo
voy a ir con esa carta, con una copia a la Fiscalía General de la República, con la otra al Ministerio de Justicia, y si veo que no resuelvo tampoco por ahí, entonces voy a ir con otra copia de esa carta, atención a la ciudadanía de la Plaza de la República. Porque yo no puedo seguir sometido, esperando un juicio que nunca llega, con un teléfono ocupado que no me regaló nadie, que me costó 20.000 pesos, que tuve que sudarlo durísimo, sencillamente porque a la seguridad del Estado le da la gana, porque a Kenia le gustó mi teléfono, o porque quieren tenerme tranquilo. Fue lo que me dijo el teniente coronel Luis Miguel cuando fue a Libertad esa, que dicen ellos que es libertad. Entonces, él me dijo que la reclusión domiciliaria era sencillamente para que yo no me reuniera con quien no tenía que reunirme, como contigo, por ejemplo. Yo no puedo estar aquí hablando contigo. Yo lo sé. Porque eso está en contra, yo estoy violando mi reclusión domiciliaria, hablando para que esté claro. Entonces, que a ver con quién yo me reunía, a ver las cosas que yo hacía, a ver a dónde yo iba. Yo sencillamente le dije, no, mira, si las cosas es así, mira el papelito de la libertad y yo ni te lo firmo, yo me quedo tranquilito aquí. Y él me dijo, no, a tu vida normal, es lo que estoy haciendo. Yo no puedo reunirme con personas como tú, porque este hombre dice la verdad y a ellos son los... Quería hacerte una última pregunta. En todas esas ocasiones que has ido a la cárcel, ¿en alguna ocasión te han golpeado? Ya dentro de la prisión no he sido golpeado, pero se han encargado, o sea, no he sido golpeado por el mayor José Luis, que en aquel momento era segundo jefe del edificio 3 del combinado. ¿Te golpeó esposado? No, me golpeó de espalda, me dijo. O sea, un golpe a traición. Vas para la celda porque no te quieres parar para la inspección, y como no te vas a parar para la inspección, vas para la celda. Sal. Y yo me levanto y salgo. Cuando voy saliendo, él me golpeó por ahí. Yo lo que sí he sido golpeado en unas cuantas ocasiones es estando aquí afuera. A mí, porque bueno, es de dominio público. Los esbirros estos de la seguridad del Estado tienen un nombre y un seudónimo. El seudónimo es con el que yo trabajo. Entonces, Joan, una vez después que me inmovilizó, me golpeó. No tengo fechas exactas. En el apoyo a las damas de blanco, sin la campaña, poner resistencia ni nada. Sin ninguna. En la campaña todo. Tú eres un luchador pacífico, y los luchadores pacíficos nosotros no hacemos resistencia. Yo no ofrezco ninguna resistencia. Estás detenido. Exacto. En el apoyo a la campaña todos marchamos. En más de una ocasión fui golpeado. En todas, sí, esposado. Por lo general que te daban algún golpe y te esposaban bien apretadas las esposas, porque yo las sufrí en muchas ocasiones, bueno, a que te dolieran el esposadas las manos aquí atrás y me golpearon. Incluso una vez me dieron un peñazo en medio del pecho, que tuve como 3 meses que no podía respirar. El esbirro, uno de los mayores esbirros que tenía el departamento 21, el Miño, que después se averiguó su verdadero nombre es Heriberto. Él me esposó en mi casa. Él fue a mi casa, me detuvo, me esposó, y después que yo estaba esposado con las manos aquí, me hizo lo que nosotros le llamamos bicicleta, que es meter la mano por dentro de las manos que están esposadas, ponértela, afincártela aquí en la nuca, hacer presión, te pones en esta posición, totalmente indefenso, y ahí fue casi 20 metros o más dándome piñazos. Es decir, a mí me han golpeado. Yo sé lo que era una golpiza por parte de... Pero en realidad, dentro de Valle Grande, dentro de la prisión del Este, ¿cómo es? El combinado del Este. El combinado del Este, ahí dentro no te golpearon. No, ahí es José Luis nada más. Es José Luis nada más. Esposado no te golpearon. Ahí ellos lo que se dedicaban era a coger a los mismos internos, a ponerme a chocar con los internos. O mejor dicho, los internos a chocar conmigo. No, mira, como él no se... Pero ningún militar te golpeó, como a excepción de José Luis, y uno va hablando y se va acordando. José Luis, y aquí ahora en esta última prisión mía, de Liebre, no conozco el nombre, sé que es un soldadito porque tiene una rayita en el ojo, pero él es de apellido Leliebre. Ese fue otro que no golpear como tal, pero me maltrató bastante, me esposó fuertísimo, me llevó a empujones, escaleras arriba. Lo que quiero saber yo, ¿o pisa como tal? No. Ya, correcto. Oye, mi hermano, muchas gracias por haber desobedecido. Yo también estoy desobedeciendo. Yo lo sé. A lo mejor nos vemos allá adentro todavía. Nada, nos enfrentamos a lo que sea, gracias a Dios, y gracias a Dios, porque desde que yo comencé la oposición en el año 94, yo estuve preparado, siempre estoy preparado para la prisión. Ojalá que no tengamos que llegar a esos términos. Eso es un riesgo que corremos. Pero es un riesgo que tenemos que correr y obedecer, solo obedecemos lo que esté correcto. Yo obedezco lo que esté correcto, sobre todo que no ofenda, que no humille mi cristianismo o el cristianismo en general. Toda ley que esté fuera de las leyes divinas, de las leyes de Dios, no las voy a obedecer, y no voy a obedecer leyes de hombres que se contrapongan tanto. Nosotros, el pueblo de Cuba, todos los activistas, tenemos derecho al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de prensa, de palabra, de la religión, y todas esas libertades por condición humana nos corresponde y las vamos a ejercer en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia las vamos a obedecer. Y estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Ahí, gracias. No, gracias. Que tenga buenas tardes. Bueno.